Hoy en día, la idea del individuo es algo que damos por hecho, ¿no? Que cada persona es única, autónoma, pero ¿y si les dijera que esa idea no siempre existió? Que de hecho tuvo que ser inventada. Vamos a explorar juntos los orígenes sorprendentes de cómo llegamos a vernos a nosotros mismos de esta manera. Entonces, la gran pregunta es, ¿de dónde salió? Si no es algo natural, ¿quién o qué la puso en el centro de nuestra civilización? Pues la respuesta está en una revolución silenciosa, una que transformó por completo el mundo occidental. A ver, aquí vemos el choque de dos mundos. Por un lado, el mundo antiguo, donde la unidad básica era la familia, la desigualdad era algo natural y la razón era el poder supremo. Y por otro, un nuevo conjunto de ideas que decían, no, la unidad es el alma individual. Esto implicaba una igualdad moral para todos. Y ojo, la razón no es infalible. Esto puede sonar un poco abstracto, pero piénsenlo. Pasar de la lealtad al clan, a la lealtad a la propia conciencia, era algo revolucionario. Y ni hablar de la igualdad moral en un mundo que daba por sentada la diferencia abismal entre un noble, un plebeyo y un esclavo. Era una locura. Y con esto entramos de lleno en esta revolución del pensamiento, porque hay que entender algo clave. Lo que pasó no fue simplemente que la gente adoptó una nueva religión, no, fue mucho más profundo. Fue como si se instalara un sistema operativo completamente nuevo en la mente de un imperio, uno con creencias que lo iban a cambiar absolutamente todo. Y aquí viene lo más irónico, lo más interesante de todo esto. Los primeros pensadores cristianos no inventaron un método nuevo. No, usaron las mismísimas herramientas de la filosofía griega para desmantelar por completo esa visión del mundo. Es decir, tomaron el rigor lógico de los antiguos, pero lo aplicaron a premisas totalmente nuevas, como la de la igualdad de las armas. Fue, literalmente, como usar las armas del enemigo para ganar la guerra. Bien, entonces, ¿cuál fue la primera gran víctima de esta revolución del pensamiento? La primera estructura social en tambalearse fue la familia. Pero, ojo, no hay que pensar en la familia como la conocemos hoy. Para nada. La antigua familia romana era algo muy diferente. Funcionaba casi como un culto religioso, más que como un hogar. Y en el centro de todo reinaba una figura, el pater familias. Este no era simplemente un jefe de familia, era el sumo sacerdote del clan. Su poder era absoluto, de vida o muerte sobre sus propios hijos. Y esta autoridad no venía de la ley civil, sino de su rol sagrado como líder del culto a los ancestros. En ese mundo, la familia lo era todo. La persona, el individuo, casi no existía. Y el cristianismo llega y ¡bum!, dinamita esta estructura. ¿Cómo? Muy simple. Transfiere la autoridad religiosa del padre a un sacerdote, a alguien fuera de la familia. Y de repente todo cambia. Las mujeres, los hijos más jóvenes, ahora tenían una nueva instancia a la que apelar, una autoridad moral que estaba por encima del pater familias. Por primerísima vez, la conciencia individual, esa relación personal con Dios, podía ser más importante que la obediencia ciega al patriarca. Imaginen ese cambio. Claro, este cambio abrió un mundo de posibilidades, sobre todo para las mujeres, que pasaron de ser casi una propiedad del patriarca a tener un espacio propio. Y aquí surgen figuras fascinantes, como una mujer llamada Paula, una viuda romana adinerada. ¿Qué hizo? Usó su nueva independencia para crear salones de estudio y debate. Estaba, en efecto, forjando una identidad propia, una identidad como individuo, más allá de su rol tradicional en la familia. Pero esta nueva idea de igualdad moral no iba a detenerse en la familia. Claro que no. Era inevitable. Tarde o temprano tenía que chocar, y chocar de frente con la institución quizás más brutal de todo el mundo antiguo, la esclavitud. Y aquí el punto clave, y esto es fundamental, no es que la esclavitud se aboliera de la noche a la mañana. No fue así. El cambio fue mucho más sutil, pero inmensamente más poderoso. Se invirtió por completo la carga de la prueba. A ver, en el mundo de Aristóteles, la desigualdad era lo normal. Alguien era esclavo por naturaleza, punto. Pero ahora, con la idea de que todas las almas son iguales ante Dios, la igualdad pasó a ser la norma. Y de repente, era el amo, el dueño, quien tenía la carga de justificar moralmente por qué tenía a otra persona como esclava.
El guión había cambiado por completo. Este cambio de mentalidad lo vemos de forma increíblemente potente en un sermón de Gregorio de Nisa, allá por el siglo IV. Y escuchen bien esto. Él no estaba pidiendo un mejor trato para los esclavos, no. Él fue mucho más allá. Estaba desafiando el derecho mismo de una persona a poseer a otra. Su argumento era demoledor. Decía que era como pretender ser amo de la imagen de Dios. Eso no era una reforma, era un ataque directo al corazón, a la base moral de la esclavitud. Y esta revolución, como dijimos, no se quedó solo en el plano de las ideas, no, se hizo de ladrillo y cemento. Cambió físicamente el paisaje de las ciudades, moviendo el centro de la vida social desde el antiguo foro romano a un espacio totalmente nuevo. Ese nuevo espacio era la Basílica Cristiana, y dentro de sus muros algo radicalmente nuevo estaban haciendo. Pensemos en la escena, un senador de la más alta alcurnia arrodillado junto a un simple artesano, una matrona riquísima junto a alguien que hasta hace poco era su esclavo. Ahí dentro, el estatus social de afuera importaba un poco menos. Lo que los unía era su nueva identidad compartida como almas iguales ante Dios. Era, en esencia, un ensayo general para una nueva forma de sociedad. Y esta transformación queda clarísima si comparamos los dos modelos de ciudad. En la polis antigua, el poder estaba en manos de notables hereditarios, la autoridad venía del estatus y la familia, y el espacio social clave, el foro, estaba totalmente segregado. Ahora miremos la ciudad medieval temprana. El líder principal, el obispo. Su fuente de autoridad, no la sangre, sino la fe compartida. Y el centro social, la basílica, un espacio inclusivo. Estábamos pasando de un modelo aristocrático y exclusivo a uno, mucho más democrático e inclusivo en su concepción. Hay una anécdota genial que lo ilustra perfectamente, sacada de una carta de un obispo del siglo V, Sidonio Apolinar. Él describe una escena increíble, los aristócratas locales participando en una procesión religiosa masiva, mezclados con la gente común, una mezcla enorme de clases y sexos. Pero, de repente, ¿qué hacen los nobles? Se escapan un momento para jugar un partido de tenis, un símbolo clarísimo de su estatus, ¿no? Y luego, tranquilamente, vuelven a la ceremonia cuando aparece el obispo. Es el retrato perfecto de una sociedad en plena transición, con las viejas costumbres aristocráticas chocando de frente con las nuevas prácticas más igualitarias. Muy bien, hagamos un recuento. Hemos visto cómo la vieja idea de familia se desmanteló, cómo se plantó una semilla de duda moral sobre la esclavitud, y cómo la ciudad misma se reimaginó. Todos estos hilos, todas estas transformaciones convergen en una conclusión, que es verdaderamente monumental: el nacimiento del individuo como el nuevo protagonista social. Y es que la idea de la igualdad moral dejó de ser solo una teoría teológica, algo para discutir entre eruditos. No, se empezó a vivir, a sentir en las calles y en las iglesias. De pronto, ser un alma individual ante Dios se convirtió en el rol social primario de una persona, un rol más importante que ser miembro de tal familia o de tal clase social. La vieja pirámide de estatus, que parecía eterna, se estaba desmoronando para dar paso a algo completamente nuevo, una sociedad de individuos. Así que el punto crucial, el gran aprendizaje de todo esto, es que el individuo, esa idea que prácticamente define nuestro mundo moderno, no fue un descubrimiento, no estaba ahí esperando a ser encontrado. Fue una invención, una construcción social y moral levantada sobre los cimientos de esta antigua revolución. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final, una pregunta bastante inquietante. Si esta idea tan fundamental fue inventada una vez, ¿podría ser reinventada de nuevo? ¿Y de qué manera estas creencias tan antiguas siguen definiendo y quizá incluso limitando la forma en que vemos el mundo hoy?